Feliz y bendecida noche, queridos hermanos. Hoy venimos a hablarle de este estudio bíblico de Primera y Segunda de Samuel. Queremos darle este tema hoy de edificación para ustedes. Vamos a poner este estudio bíblico en manos de nuestro Señor Jesucristo para que Él tome el control y nos dé el entendimiento que necesitamos. Vamos a orar. Cierren sus ojos. Bendito Padre Celestial, Señor Jesús, a ti aclamamos tu nombre, Padre, conforme a tu palabra, Señor, para que seas tú tomando el control de este estudio bíblico de Primera y de Segunda de Samuel, abriendo nuestra mente, nuestro corazón, y que sea tu palabra edificando, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Como les contábamos, hoy vamos a desglosar el primer libro de Samuel. El primer libro de Samuel contiene 31 capítulos, 810 versículos. El autor principal es Samuel. Pertenece a los libros históricos del Antiguo Testamento. Primera y Segunda de Samuel estaban unidos en uno solo en la Biblia. Hebreas nos cuentan en detalle los días finales de la teocracia, en la cual Dios gobierna directamente a través de los jueces, y los primeros tiempos del reino. Israel rechaza a Jehová, pidió un rey como las otras naciones. El primer rey fue Saúl, un hombre de hermosa apariencia y guerrero competente, pero no de devoción a Dios. Cuando Saúl murió, David, a quien Dios había escogido, fue instalado como rey. Estos libros cubren la vida de David junto con un relato de Samuel, el último de los jueces. Abarca un periodo histórico de 130 años, periodo de la vida de Samuel, Saúl y David en los principios. En la continuación de jueces había una anarquía religiosa y política, y en medio de esto nace Samuel, con 12 tribus independientes y muchos enemigos, estos últimos con ciudades y estados, donde establecía el gobierno pequeño. Pero Israel quería un rey humano, al igual que las otras naciones alrededor, y pide un rey y rechaza a Dios. Y en David, Dios hace pacto con él, anunciando el Mesías, Jesús. Al leer este libro, considera el impacto de un liderazgo piadoso, en contraste con un liderazgo impío, sobre el destino de los israelitas. El libro contrasta claramente la vida y el liderazgo del rey Saúl y David. A ambos Dios los ungió, llevaron a cabo grandes proezas. Sin embargo, ambos fallaron e incurrieron a graves pecados que los diferencia. Saúl trató de esconder su pecado, mientras que David se arrepintió sinceramente del suyo. Todos hemos fallado en la vida, pero este no tiene que ser al final de la historia. Podemos adoptar una actitud como la de David y volvemos a Dios, o como Saúl y vivir bajo el temor de hombre y nunca enfrentar nuestros pecados de manera responsable. ¿Qué temas nos darías? Bueno, sí, esposo. Puedo aportar que en Primera de Samuel conseguimos el reinado, la obediencia, la amistad y lealtad. En el reinado, para Israel, el reinado representaba un gran compromiso, al igual que gran peligro. El tipo incorrecto de rey podría ser saquear al mismo pueblo que se suponía que él debía apoyar. Más importante, él podía apartar el corazón del pueblo de su relación de pacto con Dios. Primera de Samuel demuestra que los líderes humanos no son la fuerza más poderosa en el universo. Dios, el Rey soberano, puede quitar a sus representantes humanos,
para proteger el bienestar de su pueblo, como lo vemos en la caída de Saúl y el ascenso de David. En la obediencia, para Israel, un rey no era autónomo en autoridad y poder, sino que era un instrumento del reinado de Dios. En Primera de Samuel, enfatiza que la obediencia y no el ritual y la tradición es lo que complace a Dios. Todos los líderes son imperfectos, pero la devoción sincera al Señor es una característica especial de cualquier líder devoto. En la amistad y lealtad, David y Jonatán mantuvieron una amistad que resistió grandes fuerzas. Jonatán hubiera sido rey si Saúl no hubiera sido rechazado por Dios por su desobediencia. Y David, lógicamente, hubiera sido el rival de Jonatán. Mas a pesar de la campaña de terror de Saúl contra David, Jonatán se mantuvo leal a su amistad, protegiendo a David de la ira y los repentinos complots de su padre. Algunos pasajes bíblicos que podemos encontrar en Primera de Samuel son el nacimiento de Samuel, el cántico de Ana, el pecado de los hijos de Eli. Jehová llama a Samuel. Samuel, juez de Israel. Israel pide un rey. Saúl es elegido rey. Saúl desobedece y es desechado. Ahora venimos con el segundo libro de Samuel. Contiene 24 capítulos, 695 versículos. Originalmente, el primero y el segundo libro de Samuel formaban un solo libro, pero la división hecha posteriormente fue apropiada según se comparaban los dos libros. Primera de Samuel se enfocaba más en cuestiones históricas, mientras que el segundo libro de Samuel en una biografía del rey David. En Primera de Samuel, David está en capacitación y en Segunda de Samuel aparece como el rey. Saúl fue un rey conforme al corazón de la gente, mientras que David fue un rey conforme al corazón de Dios. Así que las fechas de los eventos cubiertos serían del año 1010 a.C. hasta el 970 a.C. Durante este periodo se escribieron los salmos davídicos y el libro de Salmos comenzó a recopilarse. En este libro histórico resalta la voluntad de Dios y en la vida de David y en los eventos descritos en él. Se enfatiza la seriedad del pecado y también el hecho que aun cuando el pecado se perdone, quedan las consecuencias. Al mismo tiempo, el pecado del hombre no impide los propósitos de Dios. El plan de Dios era bendecir a Israel con el ungimiento de un rey de su predilección. La promesa del rey David de que un descendiente suyo se sentaría en su trono va más allá de Salomón y se enfoca en Jesucristo, el Hijo de Dios. La promesa de Dios de un reino eterno será cumplida al día en que venga aquel quien es el Rey de reyes y el Señor de señores. Esposa, ¿y qué puedes aportar tú a este libro? Bueno, mi amor, en este libro podemos encontrar los diversos temas, como el pacto davídico, consecuencias del pecado y el abuso del poder. En la consecuencia del pecado, el pecado de David de adulterio y asesinato fue al punto decisivo en su reinado, aunque su arrepentimiento fue real y el perdón de Dios inmediato. Aún así, su pecado tuvo consecuencias increíbles. Su vida
familiar estuvo caracterizada por un gran desastre tras otro, con consecuencias para el reino. El abuso del poder, varias narraciones en Samuel describen los terribles efectos del abuso del poder, principalmente el asesinato de Abner por parte de Joab, los preparativos de David para la muerte de Urías en batalla y la violación de Tamar. En la primera mitad del segundo libro de Samuel, David consolida su poder hasta que finalmente llega a ser rey sobre los 12 tribus de Israel. La segunda mitad del libro relata los problemas personales y familiares que lo afligieron y que condujeron a una gran tragedia nacional. En la perspectiva general, este libro claramente muestra la mano de Dios en los eventos humanos. David subió al poder porque Dios lo seleccionó. Las proezas históricas de David fueron posibles porque siguió al Dios que lo había ungido. Los fallos morales de David muestran la justicia y misericordia de Dios en respuesta al pecado. Algunos pasajes bíblicos que encontramos en este libro son: David es proclamado rey de Judá. Hijos de David nacidos en Hebrón. David es proclamado rey de Israel. Pacto de Dios con David. David y Betsabé. Natán amonesta a David. Últimas palabras de David. Ya culminado este libro, esperamos que haya sido de edificación para ustedes. Bendecida noche. Amén.